Saludos patrocinadores y amigos, soy Juan Pablo de Romanos 1:16. Muchas gracias por ver este video. Acabo de leer la noticia en Christianity Today de que el Ministerio Internacional de Rabí Zacarías, o que él presidía porque hace poco falleció, publicó que había evidencia de que Zacarías había estado involucrado en abusos de naturaleza sexual contra varias mujeres. En las redes sociales también leí varios comentarios, personas que decían, por ejemplo, que no debía de extrañarnos que un hombre como Zacarías cayese en pecados de esa naturaleza, que David cayó en pecado, que Pedro cayó en pecado, que todos somos pecadores y que tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. Yo creo que la mitad de eso es correcto. La última, nuestra mirada debe de estar puesta en Dios, porque de otra manera nos vamos a decepcionar y vamos a desanimarnos y vamos a caer probablemente hasta en el cinismo en nuestra fe. Nuestra fe debe de estar puesta en Dios. La otra parte de los comentarios que he leído, creo que están viendo las cosas desde una perspectiva más humana que divina. Porque no es normal, no es cierto que no debe de extrañarnos que los hombres del orden de Zacarías caigan en estos pecados. No deberíamos de verlo como algo normal. Creo que hay una crisis dentro del ministerio cristiano de rectitud moral. Creo también que el enemigo es especialmente insidioso en aquellas personas que quieren servir en el orden más internacional o de una manera más global, o tener un impacto más allá de sus comunidades locales. Y en este caso no debemos de normalizar de ninguna manera los pecados como en los ministros de Dios o en los que trabajan o trabajamos para la iglesia. Otras personas dicen, por ejemplo, que ¿por qué los pecados de naturaleza sexual sí nos causan como mucho escozor? Pero ¿qué de otros pecados como la corrupción, como las mentiras? Pecados que en apariencia no tienen un impacto como los pecados de naturaleza sexual. Y sugieren que las personas que opinan u opinamos que esto no debería de normalizarse, pues somos algo así como hipócritas al poner el dedo en un pecado pero no ponerlo en otro. No, de ninguna manera, eso tampoco es correcto pensarlo. Yo creo que cuando decimos que no se debe de normalizar la mala conducta sexual o el pecado sexual en los cristianos en general, de ninguna manera estamos haciendo a menos otro tipo de pecados que también los cristianos podemos llegar a cometer o cometemos. El daño que se puede hacer cuando se cae en este tipo de pecados, para empezar, es en uno mismo, pero después le pegas a la familia, le pegas a la iglesia, le pegas a toda la gente que ha trabajado contigo, que ha apoyado lo que haces. Y sobre todo, confundes a personas que están luchando con este tipo de pecados. Miren, una vez una persona se acercó conmigo y me decía que había estado participando en un pecado sexual. Y yo hablé seriamente con esta persona y le dije, tienes que dejar el ministerio inmediatamente. O sea, no hay forma de que tú puedas seguir en el ministerio cuando has caído en esta práctica de pecado sexual. Así que debes dejar el ministerio. No digo que haya que dejar las congregaciones, ni mucho menos. Eso para nada es así. Por el contrario, tiene uno que acercarse más a los medios de gracia para recibir la oportuna restauración. Pero saben,
esta persona me respondió algo que me dejó muy impactado. Me dijo, pero yo conozco casos de personas que han caído en pecado sexual y siguen sirviendo en la iglesia, en lo mismo que estaban haciendo. Y a mí me impactó mucho por una razón, porque el interés primario que tenía esa persona era seguir en el ministerio a pesar de su pecado sexual. No sé si a lo mejor era la única fuente de dinero o de ingresos que tenía. No sé qué tipo de interés era más importante que ponerse a cuentas con Dios. Entonces, estos pecados de naturaleza sexual pueden también llegar a confundir a gente que está atravesando por tentaciones o por estos mismos problemas y decir, bueno, si un hombre del tamaño de Rabí Zacarías cayó en este pecado, no vaya yo a caer en él. Finalmente, amigos, quiero leerles un par de versículos. El primero de ellos está en 1 Timoteo capítulo 3. Fíjense lo que dice el versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y escuchen esto. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Dice que los obispos deben de ser irreprensibles, maridos de una sola mujer. Y el versículo 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. La reputación de los que quieren servir como ministros del Santo Evangelio tiene que ser una que alcance inclusive a aquellas personas que no son parte de la iglesia, que se den cuenta que hay un carácter moral aprobado, aunque no compartan las convicciones del ministro. Alguno puede decir, bueno, yo no soy pastor. Bueno, de todos modos, Dios nos llama a todos los cristianos a una vida irreprensible. Y si tú vas a dirigir un ministerio, pues te tiene que quedar claro, o formar parte del liderazgo de la iglesia, nos tiene que quedar claro que no podemos estar jugando con esta reputación. Y el segundo versículo está en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Fíjense lo que dice aquí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Los ministerios expositivos el día de hoy, me parece que con justicia, están siendo muy buscados por los cristianos. Los cristianos quieren aprender las escrituras de manera expositiva y buscan quien se las enseñe así. Pero fíjense que de nada sirve tener un ministerio expositivo o un ministerio de gran alcance internacional o una gran influencia si tienes de qué avergonzarte. Dice que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados, usando bien la palabra de verdad, trazando bien, dice otra versión, la palabra de verdad, obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, estimados amigos, formar parte del liderazgo de la iglesia, ser maestros, cuando usted levanta la mano en su iglesia a principios de año, cuando se hacen las votaciones para determinar los cargos, o cuando usted visita a otra persona y abre las escrituras para compartirle el evangelio, en todas las cosas que hacemos los cristianos está esta nota a la que Dios nos llama, esta nota de ser irreprensibles. La perfección, amigos, en esta vida es imposible de conseguir. Somos pecadores, necesitamos la gracia de Dios, por eso Jesús nos enseñó a orar, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Empero, asuntos como este tristísimo caso de Rabí Zacarías nos deben de enseñar, sí, que nuestros ojos deben de estar puestos en Dios, pero también que no debemos de jugar al ministerio, que no importa lo que podamos llegar a perder, si el pecado por el que estamos atravesando se descubre, lo más importante es que no expongamos el nombre de Cristo al vituperio y sobre todo que la paz de Dios llegue a nosotros a través del perdón de nuestros pecados.
Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16. Muchas gracias por ver este video. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en www.jpaulomartinez.com o directamente en www.patreon.com/jpaulomartinez. Muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos.